La velocidad, una velocidad que la categoría ya ha definido va a ser controlada y disminuida con un limitador de velocidad, cosa que va a ocurrir dentro de muy poco. Pero con esta velocidad se corrió la primera serie, se corrió la segunda serie, todo sin problemas. Hasta que en una de esas cubiertas, por ejemplo, se pasa de largo, es uno de los lugares de mayor seguridad. Uno viene por su lugar, es la máquina de Caparrós. Casualmente es la que estamos viendo en este momento cuando andaba a la perfección. Los otros tienen sus vías de escape. El público, que era realmente notable, se habla de que se superó las 40.000 personas, no obstante estaba bien ubicado. Otro que escapa, que pasa de largo, que no va por el lugar correspondiente, que no pudo entrar en la chicana y que no pudo atenuar a tiempo la velocidad. Aquí sí lo vemos, a quien era uno de los clásicos animadores de la primera serie, Edgardo Baldi Caparrós con su número 4. Esta es la máquina de Roberto Moura, que estaba funcionando, como les dije a ustedes, a pleno, ya desde un comienzo. Iba a llegar después la segunda serie con la victoria de Oscar Angeletti. En segundo lugar para Oscar Castellano. El tercero fue para Emilio Satriano. El cuarto para Luis Hernández. Dos de los pilotos que respaldan a una ciudad bien tuerca como es Chivilcoy. El quinto lugar era para Toro Dumic, el hombre de la costa. Y seguimos hablando de las imágenes por ahora, de lo que significó el aspecto deportivo. Insisto, no tenía ningún problema, salvo, por ejemplo, roturas. Alguna había dejado fuera de carrera Osvaldo Cocho López. Algunos, como estos que alcanzaban a quedar divisados con problemas de neumáticos, vaya el lugar que se fue a parar para revisarlo, pero de cualquier manera ven que esa era una vía de escape y por eso la utilizó en tal sentido. Osvaldo Morresi era ganador de la primera serie. El ganador de la segunda era Oscar Angeletti. Y se fueron preparando todos para una gran final que mostraba a Angeletti y Morresi en la primera fila, a Castellano y Mouras en la segunda, a Caparrós y Marcos en la tercera, a Satriano Hernández en la cuarta, a Ollanari y a Sasso en la quinta, a Pinocchio y Tony Aventín en la sexta, al Quasi y Sainz en la séptima, Dumic y Malicia en la octava, Giustosi y Romero en la novena, y se había agregado a la lista de competidores con posibilidades al ganar en el repechaje Oscar Aventín. Allí estaba el saludo de Emilio Satriano, que iba a ser puntero en la primera vuelta de la final. Esta es la imagen de Ollanari. Pilotos todos de jerarquía, capaces de pelear el campeonato y que están entre los 5 primeros con la suma de puntos lograda en el día de hoy. La largada, como siempre, de a 2 automóviles. Así se produce entonces que Satriano ganara por tiempo en la primera de las vueltas, seguido por Mouras, Angeletti y Marcos Hernández. Que pasara lo mismo hasta la tercera, donde aparece ya Ollanari como puntero. La lucha era realmente espectacular. Baldi Caparrós se prendía allí entre el séptimo y el octavo en tiempos netos. El segundo en ese momento era Satriano, el tercero era el Quas, siempre máquinas veloces, las mismas que en los últimos tiempos están mostrando capacidad para marcar en el camino y en los relojes la superioridad mecánica y con la gran capacidad conductiva. Y estaba allí Castellanos, que se veía superado por el Pato Morresi, hasta que en la cuarta empieza a aparecer Mouras como el segundo, el perseguidor de Ollanari, y las diferencias eran escasas, un segundo centésimos. En la sexta vuelta seguía Ollanari, cosa que repetía en la séptima, pero en la octava Mouras tomaba el comando de la carrera por tiempo. Y en la novena aparece Morresi como puntero. Y a Morresi empieza a pelearle a Angeletti junto a Mouras. Y se mantiene también hasta la 12ª Morresi en punta. Y en la 14ª es Roberto Mouras. El público, como ven ustedes, en algunos lugares era muy difícil controlarlo. Sin embargo, en esos lugares no ocurrió ningún accidente. El accidente va a pasar en un lugar insólito, donde todos estaban bien, detrás del alambrado, donde hay casas rodantes y carpas, que fueron atropelladas por la máquina descontrolada por Caparrós, que tuvo reventones en el neumático delantero, que se fue hacia ese sector
que después de varios tumbos llevó el alambrado por delante y el público allí presente. Y decía, como final, que fue Roberto Mouras el ganador, Ollanara, Angeletti, Castellano y Morresi, pero ya uno dice, ¿qué vamos a hablar de la carrera? Si llegan estas imágenes, la gente que fue atropellada por la máquina descontrolada, las ambulancias que van y vienen, el reclamo de la presencia de todos aquellos que tuvieran conocimientos médicos para colaborar. La tragedia dijo, aquí estoy presente. Se llevan al copiloto de Caparrós, tanto piloto como copiloto están internados, pero aparentemente y hasta el momento, sin que haya peligro de ninguna manera por sus vidas. Aquí va el copiloto de Valdi Caparrós, y los demás accidentados del público eran llevados rápidamente por los servicios asistenciales que estaban previstos y por algunos que no eran previstos, pero que fueron utilizados de inmediato. Llegaron los bomberos, llegaron todos los que están dentro de los sistemas de seguridad de las carreras. Ese neumático que revienta y esas carpas que fueron atropelladas porque rompió el alambrado, la máquina que quedó allí, despedida, con fuerza, con velocidad, absolutamente inusitada como una máquina de muerte. Piloto y copiloto que no obstante por tener buenas medidas de seguridad con excelente jaula antivuelco, aunque golpeados llegaron a superar el trance, están internados, pero público que no esperaba de ninguna manera que sucediera todo esto,